el Salmo 5. Bien, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el Salmo 5 y vamos a leerlo completo. Dice la palabra de Dios en Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Jehová, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Muy bien. Este salmo, el Salmo 5, también es un salmo de David. Tiene por título al músico principal sobre Mehilot o Mejilot. Y esta expresión se cree que es una instrucción al músico principal sobre cómo acompañar este salmo, que recordemos que es una canción. Y está referido a que debe ser acompañado con instrumentos de viento, ¿no? De hecho, si leemos, por ejemplo, en otra versión, como NTV, dice para ser tocado con flauta, ¿no? Pero lo más correcto es para ser tocado con instrumentos de viento, ¿no? Es un salmo, es una oración, es un salmo de lamento individual, y también, bueno, habla un poco de los momentos en los cuales orar. No se menciona, en cuanto a lo que es el contexto de este salmo, vimos que el Salmo 3 menciona la situación en la que fue escrito, cuando David huía de Absalón. El Salmo 5 no menciona nada de eso, pero sí por el contenido del salmo podemos ver que había como muchas disputas, que había como algún tema de crisis política, donde había gente que murmuraba mucho del rey, que hablaba mal del rey, ¿no? Tenía muchos enemigos al acecho. Después, en cuanto al tiempo del salmo, algunos creen que es un salmo que se lo dedican a David, pero que no lo escribe David, porque en el versículo 7 habla de adoraré hacia tu santo templo, ¿no? Y el templo fue construido por Salomón, que es el hijo de David. Pero también se le llamaba templo, hay muchos pasajes, no lo vamos a leer por el tiempo, pero hay muchos pasajes donde también se le llamaba templo. ¿Qué existía en la época de David?
Antes del templo, ¿qué existía? El tabernáculo. El tabernáculo. Existía esa tienda con todo eso que era con pieles y con madera. Existía el tabernáculo que le había sido dado a Moisés, ¿no? Y también se le llamaba templo en varios pasajes al tabernáculo. Así que creemos lo que dice la palabra, que es un salmo de David, y cuando habla ahí del templo se estaba refiriendo al tabernáculo, que también se lo llamaba así en varios pasajes. Bien, ahora vamos a comenzar con los primeros versículos, ¿no? Y estos primeros versículos, de lo que podemos resumir, hablan del clamor en la mañana, ¿no? Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Y aquí, en estos versículos, está atento a mi clamor, oh Rey mío y Dios mío. Habla de tres formas en las cuales el salmista ora a Dios y clama a Dios, o que son oraciones y que también es escuchado delante de Dios. El primero es palabras, ¿no? Es hablar, es la forma más simple de orar, cuando uno le expresa a Dios lo que siente, lo que quiere agradecer y aquello por lo cual necesita la ayuda de Dios. Pero también dice, considera mi gemir. El gemir es ese sonido de un dolor inexpresable, ¿no? Esta mañana estaba con dolor de espalda y seguramente en algún momento gemía. Bueno, eso es gemir, ¿no? ¿Y cuántas veces en la vida gemimos por diversos dolores? Y el salmista dice, Señor, escucha mi gemir. Y qué hermoso, me gustaba pensar esto, que el Señor sabe lo que hemos sufrido. Por diversas situaciones de la vida, hay veces que por nuestra fe, hay veces por el pecado de otro, sabe lo que hemos sufrido. Y el Señor ha escuchado nuestro gemir y en su momento contesta, ¿no? Eso también, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos las cosas bien, incluso nuestro gemir sube a la presencia de Dios y Él lo atiende. De la misma forma que cuando se estaban cumpliendo los 400 años de la esclavitud de Israel en Egipto, que Dios le había profetizado a Abraham, que tu descendencia iba a ser esclava 400 años en Egipto, cuando Dios le habla a Moisés, que él era el elegido para sacar a la nación de ahí, también les dice que he visto el sufrimiento de mi pueblo, he visto su gemir, porque Dios considera la vida de sus hijos y cuando sufren por su causa, cuando sufren injustamente, eso también, ese gemir también sube a la presencia de Dios. Y después dice, mi clamor, y el clamor es el grito de auxilio. Eso es el clamor, el grito de auxilio. Cuando, por favor, Señor, ayúdame. Cuando de lo más profundo de nuestro corazón clamamos a veces tal vez con lágrimas por la ayuda de Dios, ¿no? Eso es el clamor. Y de estas tres formas el salmista sabía que Dios lo escuchaba, ¿no? Bien, fíjense algo muy importante, la prioridad que ve David. Dice aquí, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y la expresión de mañana es la misma, es una palabrita que se utilizaba en el término sacerdotal para ordenar la leña para el sacrificio, ¿no? El sacerdote tenía que agarrar la leña, acomodarla de tal forma para quemar y para hacer el sacrificio. Esa palabra para ordenar la leña para el sacrificio es la misma que se utiliza aquí para decir de mañana me presentaré. ¿Y qué está queriendo decir? Que presentarse de mañana a Dios orando y buscando su rostro y buscando que Él nos hable en la palabra también es como un sacrificio. También es como un sacrificio. El autor de los Hebreos dice que Dios busca fruto de labios, o sea, sacrificio de labios que confiesan su nombre, ¿no? Sacrificio de alabanza. ¿Y qué significa la palabra sacrificio? La palabra sacrificio significa matar con un propósito,
matar con un propósito. Y en este caso, en la antigüedad se mataba un animalito, ¿no? Con el propósito de, bueno, aplacar la ira de Dios, eh, como en el día de la expiación, ¿no? Hoy en día nosotros no matamos ningún animalito, lo que tenemos que matar es nuestro yo. Cuando Jesucristo dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame y tome su cruz cada día, estamos sacrificándonos, estamos matando nuestro viejo yo cada día, ¿no? Entonces, qué bueno es que en la mañana podamos ofrecer sacrificio a Dios, ¿no? De orar, dedicar ese tiempo en la presencia de Dios, ¿no? Y en la mañana por muchas cosas, ¿no? En la mañana por muchas cosas. Eh, Empezamos el día y hay una vorágine de cosas por hacer. Y tal vez cuando en la tarde o cuando hemos terminado con nuestras labores, queremos ponernos a ocuparnos de Dios, ¿cuál es el mayor riesgo? Estás cansado. Empezás a leer y abrí y cerrá los ojos porque no ves bien, estás cansado. Empezás a orar, te dormís. Y es tan importante que es lo primero que tenemos que hacer. Además, hay una frase de Lutero que ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Lutero decía, o al menos es una frase que le atribuyen a él: tengo tantas cosas que hacer en este día que voy a dedicar las 2 primeras horas en oración. Tengo tanto que hacer que lo primero que voy a hacer es orar a Dios, ¿no? Y también es el orar de mañana y el buscar a Dios de mañana, no solo que es una prioridad demostrándole que Dios es lo más importante, sino también demuestra dependencia de Dios. Porque yo le voy a pedir a Dios que me ayude en este día, que me bendiga en este día, que me prospere en este día, que tengo tantas cosas que hacer, que qué mejor que hacer esas cosas con la ayuda de Dios y no hacerlas solo, ¿no? Por eso es que hay muchas veces que se habla de orar y de buscar a Dios, pero en la que más se menciona en la Biblia es en la mañana, es en la mañana, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Oraba 3 veces al día, pero implica que también oraba en la mañana, ¿no? Entonces, para repasar qué prioridad le estamos dando a Dios, cuán dependiente estamos siendo de Dios, y es tan importante, no nos olvidamos de comer, no nos tenemos que olvidar de alimentar nuestro espíritu, porque tal vez cuando no nos estamos alimentando bien, nuestras defensas bajan y nos agarra cualquier virus que anda por ahí, nos agarra y nos pega duro, porque tal vez andamos muy estresados, porque no nos alimentamos bien, porque no andamos bien. Lo mismo pasa espiritualmente. Capaz que viene un problema y como yo no estaba bien con el Señor y ese problema me tumbó, me produjo una crisis interna, no porque tal vez el problema fuera tan grande, sino porque yo no estaba bien con el Señor. Por eso es que lo que decía David: de mañana me presentaré y oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y qué difícil es esto último, ¿no? Esperar en el Señor. Esperar es la traducción, literalmente en el original lo que traducen por esperar es miraré hacia ti. Está diciendo que el salmista iba a presentarse delante de Dios, iba a orar a Dios y se iba a quedar mirando al cielo, esperando la respuesta de Dios, ¿no? Y lo decía Carlos en la apertura, qué difícil a veces es descansar en el Señor. Donde yo le he pedido algo al Señor, he clamado al Señor, sé que Él escucha mi gemir, que Él escucha mis palabras, pero tengo que esperar y tal vez estoy pidiendo por una situación, estoy pidiendo por un familiar, estoy pidiendo por diversas cosas y me toque confiar en el Señor que lo que le he pedido, el Señor lo va a conceder. Esperar en su voluntad y confiar en que su voluntad será lo mejor para mi vida. Bien, después dice en estos versículos, la primera parte,
Rey mío y Dios mío. Y qué importante es orar y ver a Dios de esta forma, ¿no? Dios es un Dios cercano. Saben que en la antigüedad eh, había múltiples dioses y los dioses eran dioses distantes, eran dioses que no se mezclaban con su pueblo, dioses que no sentían tal vez cariño por aquellos que les adoraban. Pero vamos a leer Deuteronomio 4:7, donde Dios les quiere hacer ver a la nación de Israel la diferencia de Él como Dios con todos los dioses paganos de la época, los dioses falsos. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y qué verdad esta, qué cercano que está Dios a nosotros, qué cercano está Dios a nosotros. Dice el autor a los Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, por lo cual puede entender lo que nos pasa y nosotros podemos confiar en Él y orar a Él y saber que vamos a obtener el oportuno socorro de su presencia, ¿no? Entonces, aquí el salmista dice, Rey mío y Dios mío. Habla con una cercanía de saber que Él es su Dios, aquel que lo escucha y que está cercano a Él. Y habla también de Rey mío. Por supuesto que para saber que Dios nos escucha, Dios tiene que ser nuestro Señor. Dios tiene que ser nuestro Señor. Y no tiene que ser nuestro Señor de la boca para afuera, tiene que ser nuestro Señor en la vida real, ¿no? Jesucristo decía, ¿por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿No? Y hay veces se nos llena la boca de decir el Señor, el Señor, el Señor, pero en la práctica hago lo que a mí me parece. Entonces, para que genuinamente el Señor escuche nuestra voz, nuestro gemir, nuestro clamor, Él tiene que ser nuestro Dios y Él tiene que ser nuestro Señor también. Dice versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Saben que, bueno, Dios es un Dios santo que no puede habitar con la maldad, pero muchas veces, a raíz de ver la maldad reinante en el mundo, muchos han dicho, incluso está en la Biblia, ya vamos a leer algunos textos, le pasaba a la nación de Israel, le pasó a Job en su momento, que decían que Dios se complace en la maldad, que Dios es indiferente al que hace lo bueno versus el que hace lo malo, que le da igual, ¿no? Fíjense lo que dice Malaquías 2:17, Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso lo decía el pueblo de Israel, que estaban bastante alejados de Dios. Decían, cualquiera que hace el mal agrada a Dios. A Dios le da igual el que hace el bien o el que hace el mal. Y después decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Y claro, cuando ellos veían que alguien hacía lo malo y, entre comillas, no pasaba nada, que aquel que era un delincuente se enriquecía y disfrutaba de, o aparentemente disfrutaba de la vida y no pasaba nada, y a mí que trato de hacer las cosas bien, sufro todas las consecuencias de aquel que hace las cosas mal y parece que no pasa nada. Entonces decía, ¿dónde está el Dios de justicia? Por eso es que Asaf, en el Salmo 73, comienza diciendo, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué casi se deslizaron mis pies? Viendo la prosperidad de los impíos.
Y él decía, en vano he guardado mis manos. En vano he tratado de ser santo, de agradar a Dios, cuando yo miro a los delincuentes que no buscan a Dios, que no les importa nada, y veo cómo prosperan. Parece que ¿dónde está el Dios de justicia? ¿No? Que realmente Dios se complace en aquel que hace el mal. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Qué es lo que están diciendo de Dios? Es indiferente. Es indiferente al que hace bien, al que hace mal. No importa cómo te comportes, Dios mira para otro lado, ¿no? Vamos a leer Habacuc 1:13. Me encanta esta descripción de la santidad de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Bueno, aquí Habacuc está cuestionando un poco, está preguntándole a Dios por qué no castiga, pero él dice, yo sé que vos sos muy limpio, eres de ojos, ni aún puedes ver el mal. Dios es santo, ni aún puede ver el mal, ni aún puedes ver el agravio. Y ahora el punto de acá es, Dios no es indiferente, Dios es paciente. Dios no es indiferente, Dios es paciente. Y a veces eso nos confunde. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9. Lo mismo pasaba aquí en el Nuevo Testamento, se burlaban de Dios, de que Dios no cumplía lo que decía, de que Él iba a volver. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, Dios es paciente. Y es entendible que queremos que cuando alguien nos daña, cuando alguien hace algo injusto que nos perjudica, que la justicia de Dios sea inmediata, ¿no? Eso es lo que nos sale natural. Pero nosotros también hemos hecho cosas y Dios ha sido paciente para con nosotros. Lo que en nuestra naturaleza no sale es que Dios sea paciente para con nosotros y Dios sea de pronta justicia para con el otro. Y Dios es paciente para con todos. Y si Dios no fuera paciente, hubiésemos sido raídos todos de la faz de la tierra. Pero Dios es paciente y misericordioso. Y lo que sí tenemos que saber es que a su tiempo, Dios hará justicia. A su manera. A su tiempo, Dios hará justicia. Vamos a leer Malaquías 17 y un poquito más adelante. Malaquías 2:17. Vamos a poner acá. Vamos a leer el 18 ahora. Perdón. Es el. Perdón. 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Bueno, paramos ahí. Fíjense lo que decían. ¿Qué beneficio tengo? ¿De qué me aprovecha el servir a Dios y guardar su ley, sus mandamientos y obedecerle? ¿Qué sentido tiene? Seguimos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense lo que piensan. Son dichosos
los soberbios, los que hacen maldad son prosperados. Incluso, fíjense la barbaridad que llegaban a decir, tentaron a Dios y se escaparon. Sortearon a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero aquí estaban pensando que había un grupo que podían sortear la disciplina de Dios, sortear la justicia de Dios, tentar a Dios y salirse con la suya. Seguimos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Paramos ahí. Dios tiene muy registrado, dice que lo escribe, aquellos que temen a Dios y aquellos que sirven a Dios, aquellos que se guardan, aquellos que tratan de vivir la vida que a Dios le agrada. Dios lo tiene escrito y Dios lo tiene bien guardado. Seguimos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muchos dicen, no tiene sentido servir a Dios, no tiene sentido obedecer a Dios. Dios es indiferente a la maldad. Dios dice, va a haber un día en el que van a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que obedece a Dios y el que no le obedece. Lo que pasa es que Dios es paciente, queriendo que muchos se arrepientan y se vuelvan a Él, pero de ninguna forma Él se complace en la maldad. Bien, seguimos. Versículos 7 y 8. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Bueno, aquí, fíjense, primero está hablando de que por la abundancia de la misericordia de Dios es que podía entrar en la presencia de Dios, ¿no? Me gusta mucho lo que dice Daniel. Vamos a leer Daniel 9:18. ¿Por qué nosotros podemos entrar a la presencia de Dios? ¿No? Y esto lo tenía muy claro Daniel. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No entramos a la presencia de Dios como entró ese fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como él, no soy como él, no soy como... O sea, le estabas dando gracias por ser como era, por lo bueno que soy, ¿no? Nosotros entramos a la presencia de Dios no por nuestras justicias, por lo bueno que somos, por lo obediente que somos, por lo inteligente que somos. Entramos a la presencia de Dios confiando en sus muchas misericordias, que la misericordia es muy grande. La misericordia fue grande cuando nos salvó, cuando nos perdonó, y la misericordia de Dios sigue siendo nueva cada mañana. Y gloria a Dios que es así, porque la verdad que incluso siendo creyente muchas veces nos equivocamos, muchas veces no confiamos en Dios, muchas veces hacemos cosas que no deberíamos, incluso siendo creyentes, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana y Él nos perdona si acudimos a Él en oración. Entramos a la presencia de Dios. Aquí el salmista lo dice, por la abundancia de tu misericordia. David lo decía, por tus muchas misericordias. Versículo 8 dice, guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Y me encanta esta expresión. Había tantos que hacían maldad, que decían cosas que no corresponden. Dice después el versículo 9,
porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonja, o sea, eran mentirosos, aduladores, decían cosas que no eran, no eran sinceros. Entonces, David estaba en un entorno bastante complicado, ¿no? Donde el camino era totalmente sinuoso, donde había uno que tal vez se le acercaba y lo quería aconsejar, pero lo aconsejaba de una mala manera. Y decía, ¿a quién debo ir? ¿Debo escuchar a este que me dice A? ¿Debo escuchar a este que me dice B? ¿Debo escuchar a este que me dice C? ¿O debo escuchar a aquel otro que me dice Z? ¿A quién tengo que escuchar? ¿No? Y eso le pasaba a los reyes. Si vemos, por ejemplo, en la época del profeta Jeremías, cuando él le profetizaba a los reyes, a los últimos, a Jeconías y a otros reyes que estaban en esa época, Jeremías les decía, va a venir la destrucción sobre el pueblo. Y había otros que decían que eran profetas de Jehová, que no, que pronto vendrá liberación de parte de Dios. Le decían totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces el rey tenía que decir, bueno, ¿a quién escucho? A Jeremías, escucho a este que dice que también es profeta, escucho a este otro. Y ante ese panorama, ¿qué hacía David? Dice, guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, enderece el camino. No sé dónde escoger, los caminos están tan torcidos. Señor, yo necesito que vos me muestres delante de mí un camino derecho para que yo sepa por dónde tengo que ir. Y hay muchas veces en la vida que nos cuesta tomar decisiones, que no sabemos qué decidir. Me gusta mucho, ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a abordarlo hoy también. Salmo 25:12. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Qué hermosa promesa. Cuando no sabes qué decidir, cuando no sabes qué hacer, cuando tenés un montón de voces que te dicen cosas contrarias y el camino es torcido. David lo que pide, Señor, mostrame un camino derecho. Y esta promesa dice que Dios va a enseñar el camino que debemos escoger. Pero ¿a quién se lo va a enseñar? ¿A quién se lo va a enseñar? Al que teme a Jehová. No alcanza con ser hijo de Dios, porque yo puedo ser hijo de Dios, pero tal vez no estar temiendo a Dios. El que teme a Dios es el que busca obedecer a Dios, el que sabe que en todo momento Dios lo está mirando, lo está observando y en todo momento quiere hacer lo que agrada a Dios. El que genuinamente no se quiere equivocar de camino y que genuinamente busca en dependencia de Dios la decisión correcta. El que hace eso, Dios le permite, Dios le guía a tomar el camino. Yo muchas veces he orado con este texto porque no he sabido qué decidir. Y le he dicho, Señor, te pido que como tú prometes, que me guíes a tomar la decisión correcta. Y hoy miro para atrás y puedo decir, Dios me guió a tomar la decisión correcta. Dios me guió a tomar la decisión correcta. Y eso es lo que está clamando aquí. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Después habla, ya vamos rápido, tenemos que ir terminando, habla de cómo ellos eran, ¿no? Lo leímos recién, mentira, engaño, sepulcro abierto de su garganta, y esa expresión la utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 13, para hablar de cómo Dios ve al hombre, ¿no? Que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, ¿no? Y dice sepulcro abierto son sus gargantas, ¿no? Hablando de la pecaminosidad que tiene el ser humano. Y después termina hablando de el gozo y la protección que encontramos los hijos de Dios o aquellos que creen en Dios y siguen a Dios en él. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y qué hermoso es saber
que Dios nos defiende. Y que Dios nos defiende no significa que nunca nos va a pasar nada. Significa que nunca nos va a pasar nada que no esté dentro de sus planes y de su voluntad, y aunque sea duro, sea lo que necesitamos y lo mejor para nosotros. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, es lo que dice Romanos capítulo 8, 28, que los que están en los propósitos de Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Me gusta mucho cuando Eliseo y Giezi, su siervo, estaban ante el ejército sirio, ante el ejército sirio, si no me equivoco, y, y Giezi estaba con mucho miedo, y Eliseo ora por Giezi. ¿Se acuerdan qué le pide? Señor, te pido que él pueda ver lo que yo estoy viendo. El ejército de los cielos ahí pendiente para defender a sus siervos. Ellos estaban ahí. Había uno que lo estaba viendo y que lo sabía, y el otro tenía miedo porque no lo sabía y porque no lo veía. Y qué importante es ver a este Dios que nos defiende. Confiamos en Dios y nos defiende. Nada va a pasar que no esté en las manos de Dios, del Dios Todopoderoso. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y esto tenemos que creerlo también. Vale la pena, es lo que hemos leído. Llegará un día en que habrá diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Debemos saber y confiar que Dios bendecirá al justo. Dios bendecirá a aquel que continuamente hace las cosas bien. Tal vez esa bendición llegue aquí en la tierra, o tal vez no, y esa bendición llegue cuando estemos allí en los cielos. Pero debemos creer que vale la pena servir a Dios y que Dios bendecirá al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Y se acuerdan lo que les dije hace unos domingos atrás de cómo Dios rodeaba a Job? Satanás quejándose que no lo podía tocar porque Dios lo había rodeado de su favor. Ojalá que este salmo nos sirva para orar de mañana, para clamar de mañana a Dios, para buscarle temprano, saber que Él escucha nuestras palabras, nuestro clamor y también incluso nuestro gemir. Sepamos que Dios no es indiferente al mal, Dios no se complace en la maldad, Dios es paciente, queriendo que todos se arrepientan y a su tiempo Él manifestará la diferencia entre el que busca a Dios y el que no le busca. Vamos a terminar orando y vamos entonces a dar los anuncios de la semana, ¿no? Vamos a pedirle a José, si puede terminar con una oración. Oramos. Nuestro Padre, queremos darte gracias una vez más, el de estar aquí reunido, el de poder estar contemplando tu palabra. Te damos gracias por tu inmensa misericordia que has tenido para con nosotros. Muchas veces nos vemos reflejados en estas personas que figuran en tu palabra, en el cual muchas veces hemos creído que eras indiferente a los actos de nuestra vida, a los actos de la vida de las demás personas, pero ahora comprendemos que todo está bajo tu mirada, todo bajo tu poder. Te damos gracias, Señor, porque no hemos sido consumidos por nuestro pecado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por, como hemos escuchado, por ser tan paciente. Te damos gracias, Señor, por ese inmenso amor inconmensurable que no alcanzará de poder comprenderlo en su totalidad mientras estemos aquí. Quizás cuando estemos en tu presencia podamos saber y conocer de ese amor tan grande en persona cuando estemos junto a ti, Señor. En esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, cada familia representada, para que nos podamos ir con tu porción de bendición y paz a nuestro hogar. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.